Proverbios, capítulo 5. Estamos en la página 1005. Así que traten en todo lo posible de seguirme. Seguirme en la lectura, por supuesto, no me sigan a mí porque van a cualquier lado. Pero de seguir la lectura. Allí en el capítulo 5 de Proverbios capítulo 5. Así que presten mucha atención para que no se pierdan en el desarrollo de este capítulo 5. Quiero desarrollar este capítulo 5, por eso lo seccioné en varias partes para que podamos entender. Para que todos lo podamos entender. Y en este capítulo vamos a ver el tema de la fidelidad conyugal. ¿Lo tienen todos? Proverbios capítulo 5. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ir seccionando, lo vamos a ir viendo en secciones para que nosotros podamos ver realmente qué es lo que nos dice. Miren ustedes, si ustedes observan, hay varias divisiones. Entonces, cuando nosotros tomamos el capítulo 5, yo lo dividí en 6 secciones. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos comprender mejor el capítulo 5 de Proverbios. Porque leyéndolo así, como lo solemos leer, así de corrido, muchas veces no lo vamos a entender. Pero si lo seccionamos, como dice Pablo a Timoteo, que seccione, que divida rectamente, que lo divida en tomos, en temas, entonces vamos a poder comprender mucho mejor la palabra de Dios. Capítulo 5, van a ver ustedes, ¿lo tienen todos? Sí. Página 1005 de la Biblia Textual, cuarta edición. En este capítulo vemos a Salomón relatando cómo su padre David le va a aconsejar contra la inmoralidad sexual. Contra la inmoralidad sexual. Por supuesto, lamentablemente David tuvo que aprender a la fuerza. Salomón no hizo mucho caso del consejo de su padre y eso arruinó el final de su vida. Como lo vimos anteriormente, lo hemos estado viendo. Tuvo muchas mujeres, tuvo 1000 mujeres. Así que imagínense ustedes que de moral sexual no tenía mucho. Así que no siguió ni su propio consejo siquiera. Y eso arruinó su vida. Por eso es que escribe esto y que lamentablemente la ruina llegó a la vida de Salomón y la ruina llegó por supuesto a todos sus hijos inmediatos. La fidelidad matrimonial y la pureza sexual mantienen la mente clara. Observemos cómo detalla David las consecuencias de una vida promiscua a su hijo Salomón, y lo transmite por medio de Proverbio a sus hijos. Por eso van a ver ustedes, un poquito más adelante van a ver ustedes que Salomón dice: ahora pues, hijos, oídme. Y ustedes ven el plural allí en el capítulo, en el verso 7. Esto se lo transmite a sus hijos, a su nación, que es la nación de Israel, y a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice Pablo en 1 Corintios 10:11, que eso significa en esta dispensación de la gracia que estamos viviendo nosotros. Comenzando este capítulo, nuevamente percibimos la urgencia de David por comunicar los consejos a su hijo Salomón. ¿Se acuerdan que leímos y que vimos que Salomón ya estaba pronto a morir, a seguir el camino de todos los mortales, a morir? Entonces en ese momento comienza a aconsejar rápidamente a Salomón para que Salomón pueda aconsejar a sus hijos también. Y para que estos consejos quedaran registrados para nosotros, porque son inspiración divina, fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso esto que está escrito en la Biblia fue inspiración divina. ¿Para qué? Para que nos quedara ese consejo a nosotros y a todas las generaciones. Vean ustedes lo que dice. Comenzando con el capítulo 5, verso 1, dice: Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Ahora, cuando hablamos de inclinar el oído, recuerden ustedes
¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura que Dios inclina su oído al clamor de sus hijos? ¿Y qué es inclinar el oído? Es prestar atención. Hagamos este cuadro, a ver. Hagamos este cuadro. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces Él, cada vez que uno de nosotros ora, cada vez que uno de nosotros quiere hablar con Dios, y es hijo, ha nacido de nuevo y es hijo, Dios inclina el oído, ¿sí? O como cuando nosotros queremos escuchar a nuestro hijo pequeñito, ¿qué hacemos? Inclinamos el oído, ¿sí? E inclinar el oído es precisamente prestar atención al que está hablando. Entonces Él le está pidiendo, David le está pidiendo a Salomón, y Salomón está escribiendo ahora esto que escuchó de su padre. Entonces le dice: hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Ser sabio, David dice, atiende a mi sabiduría, porque ser sabio no es estar libre de error, sino aprender y no volver a cometerlos. Ser sabio, queridos hermanos, es escuchar el consejo. Ser sabio es que cuando alguien te aconseja, lo escuchas, aun cuando no te gusta lo que te está diciendo, porque la verdad duele, o la verdad no le gusta, no nos gusta que nos diga. Pero ser sabio es aprender. E inclusive puede no gustarte lo que te están diciendo en este momento, pero con el tiempo vas reflexionando y decís: uff, tenía razón y tengo que darle la razón. Claro, cuando uno le da la razón al que tiene razón, después tiene que aguantarse la frase siempre dicha: te lo dije. Te lo dije. Entonces dice: hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Es una urgencia que tiene David de que su hijo Salomón lo escuche. Fíjense ustedes que si observan en la Biblia y observan la historia de David y de sus hijos, si observan la historia de David y sus hijos, van a ver ustedes que con el único que tuvo una charla profunda fue con Salomón, el último de sus hijos. Probablemente David tuvo que aprender a la fuerza, porque con los otros hijos cometió muchos errores. No fue un buen padre, aunque fue un hombre que amaba a Dios, aunque fue un guerrero, aunque fue tierno, pero no fue un buen padre. Pero sin embargo se ve que todo esto lo volcó en Salomón y se dedicó a aconsejarlo en los últimos días. Ahora, como todo padre que ama a su hijo, David está ansioso por ver a Salomón seguir su consejo. Un padre que da consejos a su hijo espera ser escuchado, ¿sí? Siempre los papás, cuando aconsejamos a nuestros hijos, esperamos que nuestros hijos nos escuchen. Ahora, queridos hermanos, quiero que también presten atención a esto. El consejo debe ser un legado perpetuo en las familias. El consejo debe pasar de padres a hijos y de hijos a hijos, y ser hombres y mujeres que aconsejamos, que siempre aconsejamos a nuestros hijos. Que aún cuando nuestros hijos cometen errores, nosotros podamos decirle: no estoy de acuerdo con lo que vos hiciste, pero te amo de todas formas, ¿sí? Porque nosotros podemos errar muchas veces, pero sin embargo Dios siempre nos ama de todas formas. Ahora, eso no significa que nos libere de la disciplina, porque Dios nos va a disciplinar porque nos ama. Pero el consejo debería ser un legado que queda de familia, de padres a hijos y de hijos a hijos, o de hijos a nietos. Esto es algo que en Israel se ocupaba mucho. Y fíjense ustedes que las familias mejor formadas son aquellas en que constantemente hay un padre y una madre que están aconsejando, que están dando consejos. Y sus hijos pueden cometer errores y hacer cosas, pero nunca se van a olvidar de los consejos de su padre, ni de los consejos de la madre. Ahora, qué interesante y qué importante que es la figura de un padre en una casa, y mayormente de un padre que aconseja a sus hijos. Es muy importante. Las mamás tienen que actuar muchas veces de mamá y de papá. Decimos de mamá y de papá, pero actúan de mamá y mamá. Nunca pueden ocupar el lugar, aunque quisieran, nunca pueden ocupar el lugar de un papá. Por eso es que este capítulo 5 es tan importante, porque nos habla de la fidelidad conyugal, pero le habla netamente al varón. Aquí nosotros podemos decir,
nosotros podemos decir, es aplicable, la pureza sexual es algo aplicable a hombres y mujeres, exactamente. Pero aquí hay un padre que está aconsejando a un hijo, varón, y aconsejándole la pureza. ¿Por qué? Como lo vamos a ver ahora, hay varias aristas en esto que quiero observarla con ustedes. Miren, por ejemplo, si ustedes observan, hay yo lo hice en 6 divisiones, en 6 secciones a este capítulo 5. Y ahora van a ir comprendiendo por qué. Porque cada una de esas secciones habla de un tema diferente. Todo del mismo tema, pero apuntando a varias cosas. Ahora bien, ¿para qué un joven debe escuchar el consejo de Dios? ¿Para qué? La respuesta se encuentra en el verso 2 del capítulo 1. Miren ustedes. Den vuelta la hoja. Si ustedes observan el verso 1, dice Proverbios de Salomón, que probablemente Salomón haya sido el compilador, el escritor, y otro lo compiló, el escritor y otro lo compiló. Proverbio de Salomón, Ben David, Ben significa, en hebreo significa hijo, rey de Israel. Dice, ¿para qué sirve el proverbio? ¿Para qué sirve el consejo de Dios? ¿Para qué sirve? Para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto, y a los jóvenes ciencia y discreción. Ciencia y discreción. Ahora bien, miren ustedes lo que dice el verso 2 en el capítulo 5, perdón. Dice, ¿para qué un joven debe escuchar el consejo de Dios? La respuesta se encuentra en el verso 2. Para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia, conserven conocimiento. ¿Qué es la discreción? La discreción es la prudencia, la sensatez para formar un juicio y tacto para hablar y obrar. Eso es la discreción. Ser una persona discreta es una persona que tiene tacto para hablar, que tiene tacto para obrar, para trabajar, para hacer una obra, que forma un juicio correcto dentro suyo. Por eso una de las cosas que forma en nosotros el consejo de Dios es discreción. Una de las cosas que forma en nosotros es discreción. Quizás nosotros nos zafamos, somos zafados, o como decimos a veces, se nos zafa la chaveta o se nos sale la cadena. Pero lo que va haciendo en nosotros la palabra de Dios es formando discreción en nosotros. Entonces vamos teniendo tacto cuando hablamos, prudencia, vamos midiendo las palabras, cada vez vamos escuchando más y hablando menos. Amén, Dios. La intención de un padre consejero es formar buen juicio y buen criterio en las acciones y pensamientos de su hijo. Así lo expresa Salomón a través de Proverbios. Salomón comenzó Proverbios con estas mismas palabras para los jóvenes. Capítulo 1, verso 4. Para que los jóvenes adquieran ciencia y discreción. Así mismo comienza el libro de Proverbios. Y así lo sigue en el capítulo 5. Ahora miren. Nosotros como papás, queridos hermanos, y todos los que quieran escuchar este consejo, nosotros cuando comienzan nuestros bebés, desde que están en los brazos, comenzamos a formar a nuestros hijos para que sean buenos seres humanos cuando sean grandes. Si no comenzamos desde pequeño a formar su carácter, a formarlos a ser discretos, a ser prudentes, a ser obedientes, a no ser insolentes, a no ser pedigüeños, a todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que discernir y tenemos que aprender que nosotros no estamos formando personas adultas porque las personas adultas ya están formadas, nosotros estamos formando pequeños adultos. Si nosotros no vemos en esos pequeños a adultos, estamos sonados. Porque hemos escuchado muchas veces, o
o algunas veces, he escuchado a mamá decirle, los hijos se crían solos. Sonaste si lo dejás que se críen solos. Estás sonada si crees que tus hijos se van a criar solos. Si vos decís que tus hijos se crían solos es porque no querés hacerte cargo de tus hijos. Es tan claro como el agua. Ser padre no es ser amigo del hijo. Ser papá no es ser amigo del hijo, ni de la hija, ni de nada. Es ser papá. Y a veces los papás somos embromados. Ser papá a veces es embromado. Y para el hijo peor todavía. Pero un límite tienen que tener ellos, pero ese límite tiene que ser puesto con amor y enseñar cada una de las cosas. Lamentablemente, no hay muchos padres en la sociedad que se dediquen a enseñar a sus hijos. Pero esto es lo que está haciendo David, aparentemente quizás muy tarde en su vida se dio cuenta de esto. Pero tomó a su hijo Salomón y le volcó todo el conocimiento que tenía. Esa fue su intención en los últimos tiempos. Y Salomón tomó esos consejos, los volcó en el libro de Proverbios, pero tuvo un problema. Después se olvidó. Miren, si ustedes observan el verso 2, el verso 3, va a decir, ¿de qué le va a hablar ahora? Miren, en un tema poético, o en una forma poética, pero le va a hablar acerca de la fidelidad sexual, de la pureza sexual. ¿Por qué fidelidad sexual? Estamos hablando en este capítulo 5 puramente de la fidelidad sexual, porque más adelante vamos a ver que le está aconsejando que se alegre con la mujer de su juventud, es decir, con su propia esposa. Miren, en el verso 3 dice, los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Observen ustedes. ¿Cómo comienza de una forma poética? Ahora, me gustaría ver cómo un papá se las arregla para hablar con su hijo de sexualidad. Recuerdo que una vez un papá le fue a decirle a su hijo, adolescente, hijo, tenemos que hablar un tema. Sí, papá. ¿Qué quieres hablar? Vamos a hablar de sexualidad. Sí, papá, ¿qué quieres saber? Sí, papá, ¿qué quieres saber? Ganó de mano. Así que imagínense ustedes si era un poquito tarde hablar de sexualidad en la adolescencia. Ahora bien, si no formamos nosotros a nuestros hijos, alguien los va a formar, ¿eh? Si no formamos nosotros la sexualidad a nuestros hijos, los va a formar el LGBT, la ideología de género y todo eso. Así está el mundo, porque los padres no hablan de sexualidad con sus hijos, no hablan de sexo con sus hijos. Entonces alguien los forma. Si no hablan con los padres, alguien los forma. Gracias a Dios tenemos el consejo de la palabra de Dios que nos ayuda a ver y hablar. Miren, Salomón, este tema ya lo había adelantado de manera concisa, así, de una manera muy resumida, en el capítulo 2, verso 11 y verso 16 y 17, sobre la mujer ajena. Y ahora voy a explicar qué es. Mire, capítulo 2, verso 11, este es David diciéndole a Salomón, Salomón diciéndole a sus hijos y escribiendo. O escribiendo y diciéndole a sus hijos. Dice 2.11, te guardará la discreción y te preservará la prudencia. Te librará, verso 16, dice, te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida al pacto de su Dios. Esta mujer ajena es una mujer casada. ¿Observan ustedes? Es una mujer casada, miren. De la mujer, te librará de la mujer ajena, es decir, ¿qué es ajeno? Aquello que no es nuestro o que pertenece a otro. Entonces dice, de la mujer, dice, te librará de la mujer ajena, es decir, de la mujer que no te pertenece, de la extraña que endulza sus palabras,
Pero ahora entra otro detalle, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. ¿Cuál es el pacto de su Dios? El pacto que se hace delante de Dios cuando un matrimonio, cuando un hombre y una mujer se juntan. Permítanme decirles esto, por favor, que quiero que lo tengan claro. Hablamos de que el cura nos casa, de que el pastor nos casa. Con todo respeto, en la Biblia jamás Dios le dio autoridad y autorización a un hombre para casar a un hombre y a una mujer. Chao. Se le cayó la mandíbula. Pero en la Biblia no van a encontrar en ninguna parte, ni de Génesis a Apocalipsis, a nadie siendo autorizado para casar. Guarda con las piedras. Pero fíjense ustedes que, o sea, no se asombren porque todos pasamos por la iglesia, por el cura, por el pastor y todos pasamos por ahí. Pero en realidad, ni el pastor ni el cura tienen la autoridad de parte de Dios para declararnos marido y mujer. Los únicos que tienen la autoridad para declarar marido y mujer son el marido y la mujer. Cuando un hombre y una mujer deciden vivir juntos para toda la vida, ese matrimonio, eso ya es un matrimonio. El matrimonio se consuma, permítanme decirles, el matrimonio se consuma en el acto sexual. Por eso nosotros recomendamos entre cristianos, el mundo que haga lo que quiera, pero nosotros recomendamos entre cristianos que cuando un hombre y una mujer deciden, son cristianos, deciden casarse, lo que debe estar. Si ya están casados, bárbaro. Si ya están juntos, bárbaro. Todos debemos pasar por el registro civil, porque a lo que Dios nos llamó es a someternos a toda autoridad humana. Porque en el registro civil queda registrado que un hombre y una mujer son declarados marido y mujer. Porque eso es dignificar el matrimonio. Todos hemos cometido el gravísimo error de pensar que el cura o el pastor nos casa y yo por la investidura te declaro marido y mujer. ¿Cómo hace un hombre para declarar marido y mujer cuando ya dos personas decidieron estar juntas? ¿Ven? Permítanme decirles, eso en Argentina, o sea, los pastores en Argentina todavía no están oficialmente autorizados para casar delante del gobierno, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el pastor tiene tanta autoridad como lo tiene un juez. El problema es que el pastor no está llamado a hacer eso, entonces cuando vienen dos personas, vienen dos mujeres o dos varones a casarse, y el pastor les dice no, porque no estamos de acuerdo con la homosexualidad, le dice no, yo no los puedo casar, pueden ir presos, o van presos. Entonces la cuestión ¿cuál es? ¿Para qué te metiste donde Dios no te llamó? Si Dios no te llamó a casar, deja que el juez case. Cuando un hombre y una mujer pasaron por el registro civil y quieren organizar una reunión, una fiesta para celebrar ese matrimonio y llamar al pastor para que ore por ellos, gloria a Dios, pero el pastor no tiene, ninguno de nosotros tenemos autoridad para casar a la gente. Entonces cuando un hombre y una mujer deciden estar juntos para toda la vida. El problema es que hoy, como está el mundo, claro, cada uno decide lo que quiere hacer. Pero en tanto que podamos conservar, estar juntos, o que podamos no olvidarnos del pacto de nuestro Dios, no olvidar el pacto que hicimos delante de Dios, entonces tendremos una familia feliz. No libre de problemas, una familia feliz. ¿Por qué las familias están como están hoy? Porque no siguen el plan de Dios. Sigamos el plan de Dios y van a ver cómo las cosas van a funcionar como debe ser. Yo les pregunto, ¿cuál es la base de toda sociedad? ¿Cuál es? La familia. Y la familia está compuesta por un hombre, una mujer e hijos. Sean propios o adoptados, pero hijos. Y dicho sea de paso, tampoco la adopción es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó a nosotros, así que tranquilamente
un hombre y una mujer pueden adoptar. Lamentablemente hoy está tan atrasado, tanta burocracia para adoptar, que la gente tiene que esperar años para adoptar un hijo. Cuando hay hijos por todos lados que necesitan una familia. No estaba dentro del programa, pero lo digo igual. Vean ustedes. Ya Salomón le había adelantado este tema a... Salomón lo había adelantado a este tema. Ahora bien, en el capítulo 5 va a tocar ahora de una forma más amplia el tema de la pureza sexual y de la fidelidad conyugal. Vamos a seccionar el capítulo para comprenderlo mejor. El consejo en todo el capítulo es dirigido netamente a los varones. No confundan. Todo el capítulo 5 está dirigido netamente a los varones. Así que el palo es para todos nosotros. Chicas, por ahora no les toca. O sí, en otra parte. Aunque la pureza sexual es exigida a todos. Pero aquí David se lo aconseja a Salomón. Salomón a sus hijos y nos llega a nosotros. Esto está bueno para una reunión de varones. Primera sección. Prestar atención al consejo. 5.1. Miren. Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. El prestar oído a la palabra de Dios nos librará de muchísimos problemas. Segunda sección. El objetivo o el objeto del consejo. 5.2. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar el consejo de Dios? Para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Conserven conocimiento. Tus labios conserven aquellas palabras que ya escuchaste y podrás transmitirlas luego. La tercera sección. Esto es una descripción que vamos a ver ahora de la mujer ajena. Del capítulo 5, verso 3 al 6. Miren. Los labios de la mujer ajena destilan miel. Es decir, son dulces. Pero ya ahora les voy a mostrar una cosa. Y su paladar es más suave que el aceite, pero su propósito es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. No considera el camino de la vida, sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Esta es la descripción de esa mujer ajena. ¿Qué puede ser? Siempre es ajena. ¿Ajena a quién? Al varón. Es ajena al varón, no le corresponde. ¿Por qué? Porque ese varón que estamos hablando aquí está casado, tiene esposa. Entonces esa mujer ajena, que puede ser la mujer adúltera que vimos en el capítulo 2, o puede ser una mujer cualquiera, pero no su propia mujer. ¿Ven? Tengamos en cuenta esto. No es solo cómo se ve la mujer ajena, sino cómo la percibe el hombre tentado por la mujer ajena. ¿Ven ustedes? El hombre que es tentado por la mujer ajena puede ver en esa mujer que los labios de esa mujer destilan miel y que su paladar es más suave que el aceite. Pero hay un propósito en eso, en esa envoltura. Yo les voy a contar algo, les voy a contar un testimonio. Se los puedo contar a ustedes porque ya se los conté a mi familia en su momento. Una vez estaba viajando desde muy lejos en colectivo, así que tenía muchas horas sobre el colectivo. Había subido en una ciudad. Y en unas ciudades más adelante, no voy a decir nombre por si acaso, no voy a decir nombre ni lugar ni nada, por si acaso. Por si las moscas. Unas ciudades más adelante subió una mujer con un pequeño. Sí, yo estaba sentado en un asiento y la mujer se sentó en el asiento de al lado.
Y bueno, yo venía leyendo, venía mirando por la ventana, tenía muchas horas para hacer de todo, así que dediqué mi tiempo para leer, para orar, Cuando esta mujer subió, me saludó, nos saludamos, por supuesto como todo, con respeto. Se sentó a mi lado, pero del otro lado del pasillo, y comenzó a charlar, comenzó a hablar. Yo comencé a hablar como hablo con cualquiera. Pero comencé a percibir una oscuridad que me envolvía, ¿sí? Como algo oscuro que me envolvía y que me arrastraba, ¿sí? Que me llevaba, que me hacía, que me tentaba, que me llevaba. Y era una resistencia tan profunda. Yo decía dentro mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y la mujer hablaba y entonces sus palabras sonaban muy dulces y muy aduladoras. Y comenzó a buscarnos la vuelta como cuando una víbora está tratando de envolver a su víctima. Y yo comencé a resistir dentro de mi corazón y a orar y a clamar al Señor, porque entendía que esa oscuridad que me estaba envolviendo era precisamente la oscuridad que la estaba envolviendo a ella. Estaba atrapada en el adulterio, porque después me enteró que también ella era una mujer casada. Así que mi escudo siempre ha sido para defenderme ante la tentación. Mi escudo siempre ha sido, lo primero que ha sido es hablar de mi esposa. Comienzo a hablar de mi esposa y de mi familia. Entonces de esa forma, ese escudo que se levanta así, me liberó. Fueron 21 horas de viaje, así que fueron 21 horas de soportar todo lo que venía. Pero con el pasar del tiempo, pude desprenderme, despegar de esa oscuridad que me estaba envolviendo, sentir que se disipaba esa oscuridad, que el Señor me asistía, que se disipaba esa oscuridad. Y pude comenzar a hablar del Señor y a hablar de la Biblia y a hablar de ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos, cuando los hombres no tienen ni el discernimiento, ni tienen la vida del Señor en sus vidas, y no tienen el poder para resistir una cosa así? Queda envuelto. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas familias destruidas precisamente por el adulterio? De todas formas, el hombre sigue siendo responsable y la mujer sigue siendo responsable delante de Dios. Seguimos siendo responsables. Pero hay veces, queridos hermanos, que si ustedes observan bien el capítulo 5, detrás de todo esto hay un movimiento satánico. Detrás del adulterio, detrás de la fornicación, detrás de toda esta impureza sexual que se está viviendo en el mundo, hay un movimiento satánico, diabólico, que está sucediendo, que envuelve a la gente y que destruye las familias. Gloria a Dios por nuestro Dios que nos fortalece. No cuento más detalles porque no es necesario, pero yo quiero mostrarles muchas veces cómo los hombres son tentados muchas veces para que caigan. Y el hombre en su tentación, porque nosotros podemos ser tentados, pero no ceder a la tentación. Entonces el hombre, cuando cede a la tentación, el hombre cae. Miren ustedes. Y como lo vamos a ver ahora, todo lo que se pierde, ¿no? La descripción de la mujer ajena. A ver, ¿qué es ajena? Que no me pertenece o que pertenece a otro, como lo vimos en el capítulo 2. Ahora bien, vean ustedes el versículo 7. El versículo 7 es un puente, como un paréntesis que Salomón usa para mostrarnos que él está escribiendo lo que les aconsejaba a sus hijos, que a su vez le aconsejaba a su padre David en una narrativa. Miren. Verso 7. Ahora pues, hijo mío, hijos, ahí ven ustedes el plural y ven ustedes a Salomón hablando a sus hijos y les va a seguir comentando lo que su padre le comentaba a él. No os apartéis de los dichos de mi boca. Lo mismo que estaba diciendo David a Salomón, Salomón se lo está diciendo así: no se aparten de los dichos de mi boca. No se aparten. Es como decirle, por favor, escúchenme, no se aparten. Le dice, esto es el verso 7, que es ese puente. En la cuarta sección
retoma el consejo de su padre y dice, no te metas con ella porque perderás todo. Capítulo 5, verso 8 al 14. Aleja de ella tu camino, dice. ¿De quién? De la mujer ajena. La que no es tu mujer, la que no es tu esposa. Aleja tu camino de ella. O aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Es bien descriptivo esto, ¿eh? No sea que des a otro tu vigor y tus años al cruel. O sea, que se te vaya la vida en adulterios y pierdas todo. Y cuando quieras acordar, seas un viejo que no servís para nada. No sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. ¿Cuántas veces los hombres son desplumados por las mujeres que lo adularon, que lo hicieron caer en la trampa y luego la familia es la que paga los platos rotos? Dice, gemirás cuando te llegue el desenlace. Es decir, porque el momento de placer, o sea, como hablábamos el otro día, el pecado, nadie presenta el pecado como algo feo. Siempre el pecado lo presentan como algo lindo, como algo hermoso. Satanás nunca se te va a presentar con un tridente, con una cola larga de color rojo, con dos cuernos y unos colmillos grandes así. Jamás se te va a presentar. Satanás se te va a presentar de la forma que a vos te gusta. ¿Por qué? Porque si se te presenta así, vestido de rojo, con una cola larga, con un tridente y con cuernos, te vas a asustar. Sin embargo, el pecado nunca se presenta para asustarte. El pecado te presenta para que te guste. Se te presenta para que te guste. Sea el pecado que sea en el cual seas débil, siempre se te va a presentar como te guste. ¿Ven? Pero hay un problema. El problema no es ese momento. Ese momento de gozo, ese momento de placer. No es ese momento. El problema es el desenlace de eso. Cuando de pronto recapacitas y te das cuenta lo que hiciste. Dice, gemirás. Ay, queridos, lo que es gemir cuando llega el desenlace del pecado. Lo que es gemir dentro de uno cuando llega el desenlace del pecado. Y se consuma la carne de tu cuerpo. Entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros, ni presté oídos a mis enseñadores? Casi en el colmo de todo mal he estado en medio de la asamblea reunida. Miren ustedes, lo que Salomón está describiendo es el desenlace. Es el gemir del pecado. Es como consume el pecado a las personas. Por eso hemos hablado en estos días de cómo personas están consumidas por el pecado. Cómo el pecado los va consumiendo poco a poco. Y en medio de la asamblea reunida puede estar la persona en medio de una asamblea, en medio de mucha gente, y estar gimiendo dentro suyo porque el pecado lo está consumiendo. Verso cuarta sección, quinta sección. La cuarta sección entonces vimos, no te metas con ella porque perderás todo. Por supuesto que no estoy hablando a los varones de aquí solamente, estoy hablando a todos los que nos van a escuchar en YouTube, los que nos ven por Facebook. Así que va para todos nosotros los varones. Quinta sección, sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposa. Mire, entonces, ¿por qué el capítulo 5 está dirigido a varones propiamente que son casados? Aunque la pureza sexual es para todos, hermanos. La sexualidad fuera del matrimonio,
es impureza sexual. Y Dios nos llamó a ser santos, a ser apartados para Él. Entonces la pureza sexual se debe conservar, seamos solteros o seamos casados. Cuando somos casados, miren ustedes qué hermoso que es esto, porque cómo presenta la sexualidad dentro del matrimonio Salomón a sus hijos, cómo se la presenta. No, queridos hermanos, como algo feo, sino como algo que se debe disfrutar en el matrimonio, debe disfrutarse. Si la sexualidad, hermanos, si la sexualidad se disfruta dentro del matrimonio, nunca va a ser necesario ir fuera del matrimonio. Sé que esto es muy chocante, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay cosas que las tenemos que ordenar en nuestras vidas, que deben ser ordenadas. Y a eso Dios nos está llamando, a ser sexualmente activos dentro del matrimonio, pero puros. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿De qué está hablando? De algo que es propio, no que es ajeno, hermanos. De algo que es nuestro, no es de otro. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros los varones? Que no aprendemos a disfrutar de nuestras esposas. No aprendemos. Y para que nosotros podamos disfrutar de nuestras esposas tienen que disfrutar con nosotros, si no, estamos sonados. Dice, se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. ¿De qué está hablando allí? Queridos hermanos, está hablando de la sexualidad. Está hablando del derramamiento de esperma fuera del matrimonio. ¿Ven? ¿Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? ¿Ven ustedes? Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, todo varón que ha decidido vivir con una mujer, con esa mujer debe alegrarse hasta su muerte. Con esa mujer debe alegrarse hasta su muerte. Dice, como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. No está hablando de la mujer, está hablándole a un hombre que debe satisfacerse con su mujer. Tan claro como es. Por supuesto, llega un tiempo en que ya la esposa no es una sierva o una graciosa gacela, pero debe seguir mirándola como si fuera una sierva o una graciosa gacela. Llega un tiempo en que nos encuentra, en que las cosas ya no están en su lugar y que la gravedad hace su juego pero si es la mujer de tu juventud, si es la mujer de nuestra juventud, debemos decidir llegar a viejos en una fidelidad matrimonial. Una de las cosas que nos ha salvado de la tentación, que nos ha salvado siempre de caer en cualquier otro brazo que no sean los nuestros o que en mi propia vida haya una barrera y que me permita ser fiel, fue la decisión que tomamos el día que nos casamos o el día que comenzamos a vivir juntos, de ser fieles hasta la muerte. Pase lo que pase, ser fieles hasta la muerte. ¿Amén? Esto es una decisión tomada. No se puede tomar esa decisión en el momento en que somos tentados. No se puede tomar una decisión así. Voy a ser fiel. Ahora, cuando ya estás envuelto en la plena tentación, no podés. Esa es una decisión que tenés que tomarla antes para que en el momento en que sos tentado venga a tu recuerdo, tomé una decisión hace muchos años, seré fiel a mi esposa hasta la muerte.
Así que, hermanos, no crean que porque yo estoy predicando, porque soy pastor y porque esto, estoy libre de tentaciones. Mamita querida, ni les cuento. Pero hubo una decisión allí, cuando nos casamos. Dice, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Me van a decir, pero mi esposa, vos no sabés lo que es, que le duele la cabeza, que le duele el pie, que está cansada, que los chicos, que la nena, que todo lo que quieran. No está hablando de eso aquí, está hablando del hombre, la responsabilidad que tiene con su mujer, nada más. En otro momento hablaremos de la mujer, la responsabilidad que tiene, pero es otra cosa, ese es otro tema. Ahora está hablando honestamente al hombre casado. Dice, verso 20 en adelante. Miren ustedes. A ver. Vamos a ver. Sexta sección. En esta sexta sección que va del 20 al 23, el adulterio destruye todo. Ustedes habrán observado cuántas familias caen precisamente por el adulterio. Les dije del 20 al 23, lean conmigo. ¿Por qué, hijo mío, has de enceguecerte con la ajena, obnubilarte, porque ves una mujer? Porque siempre parece que las mujeres de afuera son más lindas que la de casa. ¿Por qué has de enceguecerte por la ajena, por la que no es tuya? ¿Por qué vas a ir ciego detrás de la mujer que no es tuya? Y abrazar el seno de la que no te pertenece, si no te pertenece, no es tuya. Porque los caminos, y acá están los resultados, los horribles resultados del adulterio. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé, y él observa todas sus sendas. ¿A ustedes por qué piensan que la humanidad está pagando las consecuencias que está pagando hoy? Porque Dios está observando todo. Y Dios hace la advertencia, a todos nosotros nos hace la advertencia, pero nosotros tomamos las decisiones. Como decimos a veces, nosotros podemos llevar el caballo hasta el agua, pero no lo podemos obligar a tomar. Entonces Dios nos da el consejo, nos da la advertencia. Dios ha hablado, porque todo ser humano tiene conciencia, aunque nosotros no estábamos bajo la ley como Israel, pero hay una ley en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la conciencia, que nos dice a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Por esa conciencia nosotros rendiremos cuenta delante de Dios, o la humanidad rendirá cuenta delante de Dios en el juicio final. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no el mundo no puede decir que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Los hombres no pueden decir que cuando engañan a su esposa no sabían que la estaban engañando. ¿Saben cómo se llama eso en el mundo? ¿Cómo se le llama? No sé si la seguirá llamando. En mi época se le llamaba andar de trampa. ¿Por qué era andar de trampa? Porque eran tramposos. Miren ustedes, en su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado, morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Hay hombres que han dicho, me siento tan sucio cuando adultero, pero no puedo parar. Me siento tan sucio cuando adultero, pero no puedo parar. ¿Quién sufre? ¿Quién sufre en el adulterio? Toda una familia. Porque adulterio, a diferencia de fornicación, adulterio es que cuando una persona se une a otra en un acto sexual, una de las dos o las dos son casadas. Eso es adulterio. Por eso cuando el creyente comete adulterio espiritual es porque el creyente está unido a Cristo, pero adora o tiene otros ídolos, y eso es adulterio espiritual. El adulterio
sexual es precisamente porque uno de los dos o los dos están casados. En este caso, en este capítulo 5, está hablando del hombre casado que se une a otra mujer, sea casada la otra mujer o no, y esto es adulterio. Después más adelante vamos a hablar, en el capítulo 7 vuelve a hablar acerca de la pureza sexual, pero ya habla de otro tipo de relaciones sexuales. Y la fornicación tiene que ver con todo con toda la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Pero Dios, cuando llama a un hombre, lo salva, o llama a una mujer y la salva, la llama para ser puros sexualmente. Para que se conserve puro hasta el día en que Dios le presente a aquella persona que va a ser su pareja. Ven ustedes la pérdida, extraviado en la inmensidad de su locura. El adulterio destruye todo. ¿Saben cuántos pastores, cuántos hombres de Dios han tenido que dejar el pastorado precisamente por caer en el adulterio? No hay que caer en el adulterio. ¿Por qué adulteró? Porque no es que cayó, no es que vino, se tropezó y cayó en el adulterio, no. Esto es algo premeditado. Comienza la tentación comienza a gestar la concupiscencia, que es las propias ganas de portarse mal, y eso da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Entonces el hombre termina perdiendo todo, porque aunque conservara su matrimonio porque su esposa lo perdone, aunque conservara su matrimonio porque la esposa lo perdone y él le haya confesado todo a su esposa, nunca volverá a ser lo mismo. Jamás será lo mismo. Entonces un hombre que comete adulterio, un hombre casado que está al frente de una congregación que comete adulterio, nunca podrá volver a ser un pastor nuevamente. Porque el modelo que Dios mostraba era un modelo que se rompió. Que Dios restaura las vidas, pero que Dios no va a poner jamás ese modelo delante de nuevo para que la gente lo siga. No puede. Se rompió el modelo. Y el modelo ha tenido una rajadura, que Dios la restaura, pero eso le quedó para siempre como una marca. Y el hombre puede volver a hacer otras actividades y todo lo que sea, pero nunca en su interior, ni en el interior de su familia, jamás va a ser lo mismo. ¿Vieron ustedes por qué Dios nos llama a realmente ser puros sexualmente? ¿Por qué Él quiere presentarnos como un modelo? A la sociedad quiere mostrarles, miren, así es como yo hubiese querido que la humanidad viviera. Así. Entonces, como yo les decía anoche, Dios nos presenta ante la sociedad como un trofeo de su gracia y nos exhibe. ¿Qué es lo primero que un ganador hace? ¿Qué hace un vencedor en una carrera, en un deporte, cuando sube al podio? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo primero que exhibe? ¿Su cabeza? No, lo que exhibe es su trofeo. Y Dios nos ganó por su propia sangre, nos compró con su sangre, nosotros somos trofeos de su gracia. Entonces nos exhibe delante de la sociedad como trofeos de su gracia. Así es la sociedad que yo quise desde el principio de la fundación del mundo. ¿Ven ustedes? El adulterio destruye todo. ¿A qué nos llamó Dios? A ser fieles en nuestro matrimonio. Y esto es un compromiso, es una decisión que debemos tomar todos los varones desde el mismo momento en que decidimos vivir junto a nuestra esposa. Y si les interesa, muéstrenle este video. Ahí le dicen, vos tenés que escuchar esto, Por supuesto te van a sacar corriendo, pero no importa. Pero hermanos, nunca es tarde para restaurar las cosas, nunca es tarde para pedir perdón, para confesar el pecado y para empezar de nuevo. Cuando Dios nos llama a conciencia y empezamos de nuevo, Dios puede restaurar todas las cosas y comenzar un nuevo caminar. Pero tenemos que tener en nuestro corazón la decisión de seguir el consejo de Dios. Inclina tu oído. Amén. ¿Oramos?